Buenas tardes, profesores. Soy la profesora Claudia Flores Estrada del CECIR Benito Juárez García y a nombre de la Academia Institucional de Matemáticas les doy la bienvenida a esta cuarta sesión del seminario Repensar las matemáticas en el nivel medio superior. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ricardo Cantoral Uriza. Algunas de sus semblanzas se va a poder ver en pantalla y otras solamente se mencionarán. El doctor Ricardo Cantoral Uriza es investigador titular del Departamento de Matemáticas Educativas del CINVESTAB IPN. Hizo sus estudios de doctorado en ciencias con especialidad en matemáticas educativas en el propio CINVESTAB. Su campo de investigación es el estudio de los procesos de construcción social del conocimiento matemático avanzado, particularmente respecto del pensamiento y lenguaje variacional en cálculo infinitesimal y análisis matemático clásico. Es investigador nacional nivel 2 del SNI desde 1984 y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde el año 2000. Realizó una visita doctoral al Departamento de Matemáticas de la Universidad de Chicago y una estancia postdoctoral en la UFR de Matemáticas de la Universidad de París 7. Ha escrito 9 libros de texto y es coautor en 13 más especializados en su campo. Ha publicado numerosos artículos de investigación y difusión. Ha graduado un total de 42 alumnos de maestría y doctorado, entre los que destaca ser director de la tesis ganadora del Premio Simón Bolívar de 1997 y codirector de la que ganó en 2003. Dirige 19 tesis de posgrado en instituciones de distintos países. Ha fungido como sinodal de exámenes doctorales en España, Chile y México. Ha recibido distinciones y reconocimientos tanto nacionales como internacionales. Ha sido invitado a dictar conferencias plenarias en una gran cantidad de universidades del país y del extranjero, tanto en América como en Europa y Asia. Es fundador de CLAME, Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, y de la Red de los Centros de Investigación en Matemática Educativa, editor de la colección de cuadernos didácticos y de la Biblioteca de Estudios en Matemática Educativa. Pertenece a comités científicos y editoriales de diversas revistas internacionales. Ha sido asesor de organismos internacionales y en el país de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la ANUYES y de la CEP. Ricardo, es un placer estar contigo para esta sesión que se ocupará en la enseñanza del cálculo de diferencial e integral. Gracias, Claudia, el honor es mío. La dinámica de esta conferencia es la siguiente. A partir de este momento pueden escribir sus preguntas en el portal de la Academia Institucional de Matemáticas. La dirección es http://148.204.224.199/AIM. Repito, http://148.204.224.199/AIM o al teléfono 57296000 en la Ciudad de México, extensión 51454. Aquellos que quieran plantear sus preguntas directamente
lo podrán hacer en la segunda parte a través de la videoconferencia o a los mismos teléfonos. Bien, entonces damos inicio a la primera parte de la entrevista. En las recientes reformas del bachillerato se ha cuestionado la permanencia de los cursos de cálculo. Las instancias que decidirán el destino del cálculo en bachillerato incluyen autoridades, pedagogos y profesores tanto de matemáticas como de otras asignaturas. Ricardo, pensando en todos ellos, ¿podrías explicarnos qué es el cálculo y por qué es importante enseñarlo en el bachillerato? Sí, Claudia, podemos compartir nuestras reflexiones. La idea básica es, el cálculo juega varios roles. Por un lado es la parte de la matemática escolar que captura el conocimiento que se presenta desde primaria, secundaria y en el bachillerato, es decir, estudiamos parábolas, elipses, rectas, ecuaciones, figuras geométricas, de alguna manera porque todo eso va a tener un papel relevante en el cálculo diferencial e integral. Es decir, es como el receptáculo de todo lo que has estudiado anteriormente. Y por otro lado, el cálculo también es el inicio de la matemática superior, en el sentido que tanto los procesos como los conceptos más avanzados de la matemática utilizan razonamientos propios del cálculo. Es decir, el cálculo tiene esta característica, está como entre medio de dos caminos. Por un lado, recibe todo lo que se estudió previamente y es la base de todo lo que sigue posteriormente. Es decir, juega una figura central. Por otro lado, el cálculo diferencial o la historia del cálculo diferencial integral ha estado muy de la mano de la historia de los fundamentos de la matemática misma. Es decir, ¿qué es un infinitésimo? ¿Qué es un diferencial? ¿Qué es una integral? Son preguntas que han llevado a la comunidad científica a precisar cuáles son sus objetos de estudio. Es decir, ¿qué es una demostración? ¿Qué acepto como correcto? ¿Qué no? Por otra parte, el cálculo diferencial es la parte de la matemática que da una ventana al mundo. Es decir, yo puedo estudiar física, biología, química usando ideas del cálculo, porque justamente detrás de las ideas del cálculo está estudiar los procesos de cambio, fenómenos naturales, buscar predicciones con ellos. Es decir, está muy lleno de estos significados de uso, de aplicación concreta. Por otro lado, de su gran potencialidad escolar. Y además me parece que es el primer momento en donde uno empieza a pensar sobre objetos propiamente nuevos. Es decir, estás estudiando sobre cosas que ya no ves, variaciones, predicciones, y en ese sentido es que es importante. Ahora, por otra parte, a nivel mundial se enseña, es decir, yo no entiendo por qué se pueda pensar en que habría que quitarlo si no hay ninguna indicación mundial sobre este asunto, y más bien por el contrario, la evidencia en la investigación muestra que es necesario fortalecer su estudio e incrementar el tiempo no solo en un semestre, sino iniciar sus ideas desde primaria, secundaria y continuarlas hacia educación superior. Gracias, Ricardo. Dentro de lo que has escrito tienes un libro. En el libro Desarrollo del Pensamiento Matemático afirmas que desde el punto de vista del sistema de enseñanza, tradicionalmente los cursos de precálculo se conforman con un repertorio de procedimientos y algoritmos provenientes esencialmente del álgebra y de la geometría analítica, tocando con mayor o menor énfasis el estudio de concepto de función. Ricardo, ¿qué papel desempeñarían los argumentos visuales y los enfoques numéricos en la enseñanza del cálculo? Pues claramente muchos y muy importantes. Tengo algunos apoyos que quisiera proyectar. Voy a intentar contestar el planteamiento de Claudia con estos apoyos. Digamos, si uno piensa en cómo fue convocado este espacio, el nombre es muy interesante. Están planteando repensar la matemática que se enseña en un nivel educativo, en particular en el nivel medio superior, y por otro están en verdad interesados en buscar relaciones entre práctica docente e investigación educativa. Esto a mí me pareció sumamente importante, en tanto que habla de un tema que resulta de la mayor importancia hoy día.
cómo vincular los resultados de la investigación, esta parte, con la práctica educativa. Este es un asunto mayor, en mi opinión. Por ejemplo, si pensamos en el cálculo y sus paradigmas, yo he estado muy tentado a creer que el cálculo en verdad tiene 3 paradigmas que lo sostienen, más que creer que es la tecnología o lo visual o lo numérico o lo algebraico, que es algo que se usa mucho en el discurso contemporáneo. Me parece que hay algo que aquí está en el centro del asunto. Por ejemplo, hay un enfoque algorítmico en la enseñanza, un enfoque formal también y un enfoque axiomático. En estos enfoques, de alguna manera, el trabajo que se hace es diferencial. Por ejemplo, la mayoría de los exámenes se hacen utilizando el modelo algorítmico. Toda la evaluación centra la atención en el algoritmo. Entonces, por ejemplo, uno puede preguntarse cosas como estas. Si uno tiene una función particular, 3x cuadrado más 1, por ejemplo, pues se le enseña al estudiante cierta algoritmia para encontrar, después de un cierto proceso al límite, que esto le da 6x. Pero en verdad él no tiene una significación de lo que acaba de hacer, sino solo aplicó reglas. Es decir, él supo que este 2 iba a pasar bajando e iba a multiplicar al 3, lo que iba a dejar un 6, y acá iba a haber una resta de un 2 con un 1, de tal suerte que el resultado es ese, pero en verdad él no supo qué hizo. De suerte que este tipo de enseñanza está muy centrado en el enfoque algorítmico. Eso es simple de comunicar, porque se hace en pocas horas, se evalúa fácilmente, mientras que, por ejemplo, un enfoque formal está preocupado de alguna manera en preguntarse si el límite de algo existe. Es decir, da una cierta expresión funcional que define visualmente, ojo, usa lo visual, cualquier programa usa lo visual, y discute, en verdad, sobre la existencia de este límite. Es decir, el centro no está en sí. Hace un momento teníamos x al cubo, o x al cuadrado, no sé, 3x al cuadrado me parece que era. El énfasis no está en si este 2 pasa multiplicando al 3, sino el énfasis está en la existencia del límite. Mientras que, si pensamos en un enfoque axiomático, están mucho más preocupados sobre propiedades de fundamentación. Por ejemplo, la derivada se entiende como un operador y no necesariamente como un cociente de diferencias, o no necesariamente como una expresión funcional, sino están mirando esto como un operador que actúa sobre las funciones de cierta manera. De suerte que estos 3 enfoques, el algorítmico, el formal y el axiomático, dominan en la enseñanza, y todos pueden usar más o menos la visualización. Lo que parece mostrar la investigación contemporánea es que los problemas del aprendizaje sí pueden atenderse con acercamientos que utilicen la visualización. Es decir, no me estoy refiriendo a si la visualización es importante o no, yo creo que lo es, sino me estoy refiriendo a que hay 3 paradigmas en la enseñanza y que los 3 podrían usarla, la visualización. Por ejemplo, el primer paradigma, más bien algorítmico, estrictamente hablando, centra la atención en las variables. O sea, hace un estudio como lo que vemos en el texto de Granville, por ejemplo, que habla de cómo una variable crece, cómo se relaciona el crecimiento de un área con la de un radio, o sea, relaciona 2 variables o más variables, y el énfasis está en qué tipo de relaciones podemos establecer entre las variables cuando éstas están asumiendo un cambio, pues. Sin embargo, estudia conceptos igual que cualquiera, función, límite, continuidad, derivada integral,
solo que centra la atención en la idea de variable. El enfoque formal suele centrar la atención ya no en las variables, sino en las funciones. Es decir, llevan la idea de relación entre variables a una noción más abstracta, que es la idea de función, en donde lo que interesan son sus dominios, sus contradominios, el margen de aplicabilidad, la existencia de límites, pero sus temas son los mismos: función, límite, continuidad, derivada integral. Y ahora van a hablar pues de funciones reales de variables real. El tercer enfoque, el tercer paradigma, digamos, que está en la enseñanza, es mucho más centrado en estructuras, textos más formalistas, y su preocupación es sobre cómo construir al número real, o sobre cómo construir formalmente a la noción de función, más que en sí mismo darle un significado o un uso específico. Ahora, ¿por qué es que es importante trabajar estas cosas? Primer asunto de interés. ¿Cuántos estudiantes, o qué proporción de estudiantes, están trabajando ideas del cálculo formalmente? Del sistema educativo es más o menos ese sector. Sin embargo, con algunas de las reformas de hace algunos años, desde educación básica se están estudiando ideas de variación, las cosas que cambian, cómo cambian. Preguntas como esas aparecen en la educación básica. Y si miramos los datos gruesos del sistema educativo, vemos que de cada 100 alumnos que ingresan a educación primaria, solo 25 van a ir a bachillerato, 6 van a devenir técnicos medios y 3 a educación normal. Y la enseñanza del cálculo va a estar puesta justo en este sector, hacia la educación superior y media. Es decir, el número total de ciudadanos que entren en contacto con cálculo es muy pequeño. Y estamos diciendo que el cálculo es parte del conocimiento universal, en tanto que, lo que decía al principio, es muy importante en aplicaciones, es muy importante en la formación científica, lo que señalé muy al inicio. Tal suerte que la estrategia ha sido más bien incrementar ideas variacionales y llevarlas hacia la educación básica. De tal suerte que un estudiante desarrolle su pensamiento variacional a lo largo que viva el sistema educativo. Y que preguntas pues típicas como estas de cuánto vale el límite, que hoy son un problema para los estudiantes de educación media, o cuánto vale 2 a la 0 en secundaria, o cuánto es la mitad de un medio en primaria, no sean más preguntas tabú, sino que sean parte de un cierto razonamiento del estudiante. ¿Qué hace la investigación para resolver estos problemas y así abordar el problema de la visualización? Lo que hace la investigación es, en lugar de pensar en todo el sistema en su conjunto, normalmente piensa en pequeñas unidades. Idealizamos un cierto saber, una relación entre profesor y alumno, con base en ese saber, y esto es lo que modelamos. Y aquí es donde hemos encontrado que la visualización es un detonador de ideas matemáticas. Entonces, nuestro interés es llevarlo al sistema de enseñanza y posteriormente, pues a todo el sistema educativo. Gracias. En tus trabajos también hablas de las rupturas con respecto a las matemáticas básicas, particularmente con el pensamiento algebraico. ¿Podrías darnos algunos ejemplos relativos al concepto de función? Sí, y digamos, si soy coherente con mi esquema de los 3 puntos, pues tendría que hablar también de variación como una etapa previa a esa idea de función, digamos, o un aspecto de la idea de función, y la idea más formal. Y una pregunta que uno puede plantearse, pues es justamente cómo aprende la gente. Voy a adelantar unos apoyos para llegar a algo que está vinculado a lo que me preguntas ahora, y mostrar cómo, de algún modo, el álgebra, aún con las funciones, va a dominar en la enseñanza. Si podemos ver, por favor, lo que está acá en el apoyo.
Este tipo de dibujos, por ejemplo, son producidos por estudiantes que fueron convocados a construir la gráfica de esta función, f de x igual a x cuadrado. Sin embargo, los datos, las parejas de números, les fueron dadas en un cierto desorden. Digamos, la pareja menos 2, 4 es seguida por la pareja 1, 1, enseguida por la menos 1, 1, etc. Y observen cómo los estudiantes al principio de la educación media superior, finales de la secundaria, pueden producir no la gráfica parábola que espera el profesor ver, sino en verdad producen un tejido como de zapatos, agujeta de zapatos, y ellos creen que ya graficaron. Es decir, en verdad no tienen construida una imagen de lo que es la curva que se espera trabajar. De suerte que el objetivo en sí no es el trabajar una cierta algoritmia, sino dar sentido a las cosas. Voy a mostrar un ejemplo de esto que estoy diciendo con un pequeño extracto que tomamos de la película Con ganas de triunfar y que recientemente se editó para un programa en el ILSE que organizan desde el programa de matemática educativa del CICATA, el IPN. ¿Escucha? ¿Se escucha ya? En esta parte, algo que salta a la vista es justamente el tratamiento algorítmico de la información. Es decir, el profesor está presentando una técnica de integración por partes y reduce la explicación a las reglas que el alumno debe recordar para resolver el problema, aunque para él no tenga sentido. Entonces, cuando tú me preguntas, Claudia, sobre las rupturas, hay un ejemplo muy claro en la noción de igualdad. Es decir, la igualdad que se usa en el álgebra es muy diferente a la igualdad que se usa en cálculo, pero hay algo también que llama la atención con la resolución de ecuaciones. Voy a escribir algo acá, si me toman esta imagen, por favor. Digamos, por el lado del álgebra, resolver una ecuación como esta, o como esta, produce
un resultado numérico igual, es decir, la solución aquí es el 0, aquí la solución es el 0 y el 0, y acá la solución es pues el 0 3 veces. Sin embargo, desde el punto de vista algebraico la solución se ve como el 0. Es decir, lo único que interesó es dónde cruza, o dónde toca, o cuánto vale la x para que eso valga 0, la ecuación valga 0. Si en el caso del álgebra le cuesta mucho trabajo distinguir que esta ecuación tiene 3 soluciones reales y esta una, porque hay una cierta centración en que finalmente todas son el 0. Mientras que desde el punto de vista del cálculo, por ejemplo, esta o esta, pues efectivamente las tres cruzan en el punto 0 al eje de las X, pero las tres lo cruzan de manera muy diferente. Es decir, la primera atraviesa, la segunda baja, toca el eje y sube, y la tercera viene de abajo, toca el eje y sube. Es decir, el tipo de contacto que están teniendo las curvas con el eje es muy diferente. Entonces, mientras que el álgebra pone la atención en que las tres ecuaciones se resuelven en el número 0, el cálculo debe distinguir cómo llegas al 0. Es decir, entonces se requiere de una ruptura con el álgebra, y este es un ejemplo concreto sobre el concepto de función, porque el álgebra no te permite distinguir, o al menos la manera típica de presentarlo, estas sutilezas. Y estas sutilezas van a estar asociadas a conceptos del cálculo más avanzados. En el artículo publicado en la revista Epsilon, cuando recibiste el Premio Internacional de Investigación en Educación Matemática Thales, mencionas como una hipótesis central de tus trabajos de investigación, que surgió de un profundo análisis socioepistemológico que se precisa de la adquisición de un lenguaje gráfico, antes de emprender el estudio de cálculo. Ricardo, con base en esto, ¿podrías explicarnos por qué la consideras una hipótesis central de tu trabajo? Sí, por supuesto. Bueno, una aclaración que es importante. Este premio lo obtuve con mi colega y compañera Rosa María Farfán, la doctora Farfán, y conjuntamente hemos trabajado mucho sobre estos problemas de visualización, estos asuntos de visualización. Y lo que habíamos encontrado en la literatura con mucha fuerza en esos años era que el cálculo se entendía o se estudiaba con base en procesos infinitos, con situaciones límite, con conceptos como continuidad, límite, número real. Es decir, toda la apuesta de esos años estaba en que habría que lograr que los estudiantes remontaran obstáculos, se enfrentaran a obstáculos. Y en ese sentido, la preocupación principal era cómo lograr que las ideas del límite, las ideas sobre el infinito, se desarrollaran entre los jóvenes. Digámoslo así, que la preocupación era como formalista. Sin embargo, poco a poco fuimos descubriendo que se requería de un universo de formas gráficas en el pensamiento de las personas para entender los conceptos del cálculo. Si yo no podría entender nociones como variación continua, como discontinuidad, como derivada, si no tenía un repertorio amplio de formas gráficas en mi manera de pensar y de operar. Y el problema es que la enseñanza tradicional enseña curvas concretas, muy fijas. Es decir, enseñó el círculo, la recta, la parábola, la elipse, y cuando se pasa al concepto de función, el énfasis se vuelve algebraico. Ya no se desarrolla en verdad esta idea de que hay un universo de formas gráficas que uno podría operar igual que el alfabeto. Es decir, que yo puedo operar rectas con rectas, sumar, por ejemplo, dos funciones lineales, lo digo metafóricamente, sumar recta con recta, yo obtengo rectas. Lo que cambió la pendiente, o cambié cosas como esas. Pero, de suerte pues, que fuimos encontrando que los estudiantes que lograban dominar un universo de gráficas más amplio y un lenguaje gráfico más amplio, estaban en mejores condiciones de entender ideas matemáticas del cálculo. Sí,
poco a poco fue saltando a nuestros ojos que esto era una condición previa. Y lo hicimos a nivel experimental. Varias tesis de maestría y varias tesis de doctorado confirmaron esta hipótesis. Y posteriormente eso nos fue llevando a producir pues propuestas concretas, propuestas que son libros. Un libro muy bonito sobre este asunto de cómo construir un lenguaje gráfico es el que se publicó con mi colega Gisela Montiel y que se publicó recientemente, en donde se encara este problema de cómo construir un universo de formas gráficas. En ese sentido es que es una condición previa. Un ejemplo más. Trabajando con profesores de matemáticas de diferentes lugares del país, ellos saben muy bien lo que enseñan, lo conocen a profundidad y saben derivar, integrar, etc. Pero si uno les ponía una gráfica y les preguntaba cuál sería la gráfica de la derivada de esa función, o bien le decías que esta era la gráfica de posición contra tiempo y le preguntabas cuál era la gráfica de la velocidad, esto lo hacíamos en momentos en los que era inusual preguntar la cosa gráfica en nuestro medio académico. Y fuimos descubriendo que solo aquellos que tenían un dominio muy sólido del cálculo abordaban estos problemas visuales. De suerte que volteamos la mirada y dijimos, esto podría ser una condición necesaria para. Y en ese sentido, la enseñanza contemporánea no ayuda mucho, porque enseña técnicas para construir una gráfica y no en verdad desarrolla un pensamiento variacional, es decir, que uno pueda pensar en las formas gráficas generándose a sí mismas. Gracias. ¿Por qué consideras que el manejo simultáneo y coordinado de las derivadas sucesivas es una condición para la formación de idea de derivada y de la noción de predicción? Sí, esa es una idea que ha sido muy importante para nosotros y está muy asociada a algunos estudios que hicimos previamente. Voy a escribir algo en la pantalla, si por favor lo colocan aquí. Vamos a ver un apoyo de la misma película. I'm giving you the graph. Check it again. No, Kilo, I got the same answer as Gordita. Don't call me Gordita, pendejo. 0 to pi over 2, sir. Yeah, I got the same thing. You know this. No way. You should know this. What's wrong with you? This is review. You're acting like a blind man in a dark room looking for a black cat that isn't there. What's wrong with you guys? I don't believe it. Give me a shot on the back. Good way. Good way. Go ahead, guess.
En este momento vamos a abordar esta idea de la variación sucesiva y para eso me va a interesar mostrar una serie de 3 preguntas que hemos planteado en diferentes escenarios, y si pudiéramos poner este apoyo, por favor. Esta pregunta se diseñó para ser planteada a personas que dominaran el cálculo, es decir, estudiantes ya que hubieran llevado varios cursos de cálculo, o profesores, y observen cómo se va a percibir que aunque sepamos derivar o integrar, hay preguntas de variación que no podemos responder, que va asociada a la pregunta que me hacías, Claudia. Si me pregunto dónde es positiva esta función, el grueso de los estudiantes lo contesta correctamente, haciendo alusión al hecho de que es positiva pues por arriba del eje, justamente. Y lo que hacen es recordar pues una información que estaba asociada a las clases, básicamente, que era lo que esté para arriba del eje de las X es positivo y lo que esté por debajo pues es negativo, es decir, era la memoria. Si les preguntamos ahora dónde es positiva la primera derivada, el porcentaje de aciertos entre estudiantes y profesores baja, pero vamos a encontrar 2 tipos de respuestas. Una, que hablan del carácter creciente de la función, es decir, es positiva justo donde la función crece, y la otra explicación es relativa a la recta tangente o su ángulo de inclinación. Las respuestas son correctas y seguimos preguntando en dónde es positiva la segunda derivada, y en este momento las respuestas ya no hacen alusión a un dibujo sobre la gráfica. Por ejemplo, no pintan algo sobre la parábola y dicen es positiva justo hasta aquí y es negativa en lo que sigue hasta acá, sino las respuestas típicas que encontramos son simplemente marcar con un signo más lo que son como las parabolitas, ¿no? Es decir, donde cabe, donde está volteando hacia arriba. Y esto es una respuesta típicamente de memoria, es decir, el libro suele usar este dibujo. Ya no escribe algo sobre la gráfica, sino solo indica que es positivo donde es cóncavo hacia arriba. La idea que está comunicando el texto y la clase es la idea de que es cóncava hacia arriba. Si hacemos la misma pregunta, pero ahora pidiendo tercera derivada, ¿dónde es positiva la tercera derivada? Encontramos que los estudiantes ya no pueden contestarlo y los profesores, digamos, van a tardar en abordarlo. En el fondo, esta pregunta los deja un poco atónitos porque saben derivar cualquier cosa que les demos, incluso que sea muy complicada, saben hacerlo muy bien, pero esta ya no podrían decir dónde es positivo o dónde anda un cero. De la misma manera que para una función yo sé dónde vale 0, digamos la f vale 0 aquí, la f' vale 0 aquí, la f b' vale 0 justo donde están las inflexiones. Así como puedo hablar con esa naturalidad de dónde están los ceros de la primera, segunda, ya no puedo decir nada con la tercera. Es decir, pareciera que la tercera derivada está, es decir, queda fuera de mi dominio. ¿Y por qué si yo puedo derivar? Es decir, esto nos planteó un problema que hemos estado trabajando con diferentes colegas. Por ejemplo, aquí voy a mostrar una actividad que hicimos con mis colegas Mario Sánchez y Gabriel Molina, en donde discutíamos cómo podríamos hacer algo a propósito de esta tercera variación, y pues preparamos una actividad. Entonces, ¿cómo se presenta normalmente una derivada? Pues se define como algo formal, es decir, f es una función definida en un intervalo, etc. La derivada de f en un punto se denota como eso si el límite existe, y suele explicarse usando una cosa visual, que es algo como esto, en donde
se suele poner la idea dinámica de que la recta secante se mueve hasta devenir tangente y esa explicación se usa. Pero esa explicación no sirve para discutir variaciones de orden superior, porque solo está explicando, además de que tiene pues problemas de por medio, como el hecho de cómo es posible que una secante de pronto se vuelva tangente, una serie de cosas así. Y eso nos fue llevando a discutir pues qué cosas se podrían hacer para abordar este problema. Por ejemplo, si queremos dar una función y su derivada, aquí vamos a encontrar relaciones entre los ceros de la derivada con los ceros de la otra. En fin, esto simplemente es un diseño de una actividad. Cambiamos la función, damos una un poco más compleja, y ahora preguntamos sobre los ceros de la primera y la segunda, y buscamos relaciones entre los ceros de una con otra, de suerte que lo mismo podríamos hacer a nivel completo. Y de la misma manera, eso se puede discutir si se utilizan recursos numéricos o visuales como con más fortaleza. Tenemos una pregunta de la vocacional 11. Adelante, por favor. Buenas tardes, soy el profesor José Manuel Galindo, la vocacional de maestría. Doctor, ¿puede decirse que el concepto de función es un principio de la teoría de la relatividad? Es decir, que todo fenómeno depende de otro, y por eso es que cada vez que existe una función, existe un fenómeno diferente, como lo explicaba usted, una curva diferente. También tenemos que nada es absoluto. Por ejemplo, en álgebra decía usted que el cero es la solución para las ecuaciones, pero en funciones depende de la función la explicación del cero. Gracias. No sé yo. Maestro, un favor, ¿podría volver a hacer la pregunta, pero sin recargarse en el micrófono? Sin pegarse mucho en el micrófono, por favor. Porque no se escuchó su pregunta, sus preguntas. Por favor, profesor de la vocacional 11. El concepto de función podría ser análogo con el concepto de la teoría de la relatividad, es decir, que nada es absoluto. Una función es una dependencia. Entonces, un fenómeno depende de otro fenómeno. Esa es mi pregunta básicamente. Profesor Galindo, muchas gracias. Yo tendría una impresión semejante a la suya, que una idea muy amplia de función es justo la que usted está insinuando en su pregunta, y que está asociada a cómo podríamos mirar una infinidad de diferentes fenómenos a partir de utilizar una sola noción, es decir, la noción de función. Pero esa noción de función, para ser construida entre los estudiantes, requiere de un cierto tratamiento escolar que lo lleve desde funciones con muchas regularidades, como las lineales, las cuadráticas, y tendría que incluir la cúbica también. Si no ponemos a la cúbica con todas sus propiedades como objeto de estudio, va a ser muy difícil matematizar muchos fenómenos, porque justo es en la cúbica donde aparece por vez primera un cero de segunda derivada. Si solo trabajamos recta y parábola, no vamos a tener opción de discutir la noción de punto de inflexión, por ejemplo. Y de alguna manera hay una cierta tendencia en los estudiantes a mirar cualquier curva, por compleja que ésta sea, como compuesta de pedazos lineales, parabólicos, de parábolas, de cúbicas, y se van como complicando. Y esa intuición del estudiante es correcta, porque por un lado se pueden aproximar con ese tipo de curvas, pero también uno podría, dada una cierta función, buscar qué propiedades la caracterizan y utilizar como razonamiento las variaciones sucesivas. Y ahí sí importa mucho la perspectiva que usted señala, que es que dependiendo de la realidad que se observe, tendremos representaciones funcionales diferentes. Comparto su perspectiva. Gracias.
Con esta intervención entramos en la segunda parte de las preguntas. Recordemos que pueden escribir sus preguntas en el portal de la Academia Institucional de Matemáticas, en la dirección http://148.204.199/AIM o al teléfono 5729-6000 en la Ciudad de México, extensión 51-454. ¿Tenemos otra pregunta? Por favor, adelante. No se escucha nada. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Habla soy Guillermo Carrasco de la BATI. La pregunta es, ¿qué le recomendaría a los profesores de las vocacionales para que utilizaran los recursos de la graficación en la enseñanza del cálculo? Gracias. Hola Guillermo, buenas tardes. Mi impresión con el recurso de la graficación es que tiene que empezar por una actividad muy gestual, es decir, el estudiante tiene que descubrir lo que es la recta y lo que es la parábola, comparándola con movimientos corporales, incluso trazándola con la mano, recorriéndola, hablando de que una parábola, al abrirla, cerrarla, eso produce efectos en su fórmula. Ese tipo de actividades como más lúdicas, en el sentido de que vamos a poner en juego esta necesidad de descubrir, de jugar, creo que son la parte primera. Esa es mi impresión. La técnica de puntear y construir la gráfica se enseña fácil y se evalúa fácil, pero no parece garantizar que el estudiante logre la idea de curva. En un segundo nivel conviene que los objetos gráficos se construyan con operaciones consigo mismos. Es decir, ¿qué le pasa a una recta si le sumo a una parábola? Técnicamente estoy sumando funciones, no rectas y parábolas, en verdad, ¿no? Es decir, sumo una función lineal con una cuadrática, pero quiero desarrollar ese lenguaje espontáneo de qué le pasa a la recta parabólica, a la gráfica parabólica si le agrego, si le sumo una recta, ¿qué le pasa? Ese tipo de movimientos se pueden hacer muy bien desde analítica y se pueden continuar en cálculo, porque te llevan directo a ideas como derivada, porque estás hablando de cosas como tangencias y cosas así. Y en una etapa posterior yo sí creo firmemente en que utilizar cualquier software, cualquier calculadora con capacidad gráfica es una ventaja, siempre y cuando eso se haga bajo el control de un diseño didáctico del profesor. Es decir, que no se vuelva simplemente el preguntarle a la máquina la respuesta que yo no puedo imaginar, sino competir, cotejar, confrontar con lo que la máquina hace en un momento que ya desarrollé esas cosas previas que comento, Guillermo. Esa es mi opinión. Tenemos una pregunta del profesor Salvador Romano del CECIT 11. ¿Cuáles serían las ideas de cálculo esenciales que tendrían que quedarse en el bachillerato? ¿Y es verdad que el cálculo tiende a desaparecer de bachillerato? Gracias, Salvador. Yo creo que hay una cierta tendencia a reducir los contenidos matemáticos en diferentes niveles, no solo en cálculo, y va asociado a cuestiones más o menos generales y globales como que haya un currículum uniforme. Sin embargo, mi opinión es que el cálculo es fundamental que se conserve y que sea parte del conocimiento de los profesores. Ahora, no es tan cierto que sea mundial ese cambio. Si uno mira la currícula en otros países, en Francia por ejemplo, estudian de cálculo mucho más de lo que uno podría imaginar que se estudia aquí en el bachillerato. O sea, no es tan cierto que se esté quitando en todos lados. Quizás lo que habría que buscar es si no se está quitando solo en algunos lados, y cuáles son esos lados y por qué. Esa es la pregunta. Ahora, respecto de las nociones que están en juego, a mí me parece que el cálculo va a introducir una idea nueva, que es la idea de variación. Es decir,
la idea verdaderamente importante que el cálculo introduce es la de que vamos a estudiar mediante la variación predicciones. Vamos a poder predecir, gracias a que utilizamos una estrategia puntual, de mirar cómo cambian las cosas localmente, y a partir del estudio de la variación puntual, entender la variación global. Eso es muy semejante a asuntos que hoy se discuten en las ciencias genómicas, el asunto de descubrir cómo está compuesto el todo a partir de estudiar sus partes, el DNA, por ejemplo. En el caso del cálculo es estudiar pequeños elementos de algo, cómo fluye, cómo cambia, el cambio de presión, el cambio de temperatura, el cambio de posición, y simplemente el cambio como noción. Entonces, yo creería que esta idea es una de las centrales que tienen que ser construidas en la enseñanza. Y si me permiten poner unos apoyos sobre esto, solo paso muy rápido 4 o 5 ejemplos de cómo se pueden mostrar cosas con cambio. ¿Qué efectos tendría una actividad en el pensamiento variacional? Se cruzó, la enseñanza del cálculo unido con la cinemática. Yo soy el profesor Trujillo del CECIT Juan de Dios Batis. El profesor Trujillo. No escuché la primera parte, pero la vamos a inferir de lo que se concluía. Es decir, el asunto con la cinemática justamente es un espacio natural para desarrollar ideas variacionales. Sin embargo, no es el único. O sea, uno podría plantearse cómo crece un cierto cultivo de bacterias y predecir su estado futuro con base en un cierto hábitat, un nicho ecológico particular. O podría preguntarse cómo crece un cierto capital, no con fórmula fija o interés fijo, sino tomar datos de una cierta realidad, cómo han evolucionado, e inferir desde ahí la cosa predictiva. Y la cinemática es un escenario bellísimo para desarrollar estas ideas. Una propuesta que busca articular el cálculo con estas ideas cinemáticas se empezó a investigar en Cinvestav en una tesis doctoral del doctor Alanís, que trabajó en nuestro grupo de trabajo. Y ese trabajo posteriormente dio lugar a una serie de libros de texto que utilizan hoy día donde él trabaja, en el Tecnológico de Monterrey, en donde vinculan esas ideas predictivas con ideas cinemáticas y así entran al cálculo. ¿Hay preguntas ahora? Sí, hay preguntas, nos han llegado todavía. Sin embargo, pues una preocupación inmediata que se tiene acerca del cálculo son resultados a veces bastante pobres en los alumnos, incluso con este énfasis que se menciona en lo algorítmico. Y bueno, nos preguntan acerca de esta situación: ¿por qué los alumnos tienen malos resultados en sus exámenes, a pesar de que aparentemente les preguntan cosas que resultarían sencillas de trabajar, la parte fundamentalmente algorítmica? ¿Tú qué crees, José Luis? Bueno, pues a partir de lo que hemos estado escuchando, pues que hace falta ese desarrollo, ese darle significado a lo que se está trabajando, y mediante esto lograr entonces darse cuenta cuando se están haciendo bien las cosas, cuando se está escribiendo algo, haciendo una interpretación equivocada del algoritmo. Claro, sí, yo comparto tu impresión, y de hecho creería que uno de los riesgos de limitar el aprendizaje a los desempeños escolares está justo ahí, que el alumno puede aprender a derivar lo que sea, a integrar lo que sea, pero puede no darle un significado y un uso a eso. Entonces, una reforma interesante del cálculo debería buscar justo esta parte más del sentido variacional de los procesos que estudia el cálculo. Tenemos una pregunta del presidente de la Academia Institucional de Matemáticas, Francisco Bañuelos. Doctor, ¿se debe replantear la enseñanza del cálculo en función de la problematización o seguir la algoritmia para mejorar la enseñanza en los CECITs del Instituto Politécnico Nacional?
Sí, gracias, profesor Bañuelos. Yo creería que el algoritmo es importante, es decir, no podemos quitarla, es decir, es parte del aprendizaje humano. Sin embargo, no creería, igual que usted, en que eso baste para lograr aprendizajes. Es decir, se requiere que haya un cierto uso de ese conocimiento, y el uso de ese conocimiento normalmente el cálculo lo va a brindar en fenómenos de tipo predictivo. Y ahí, en efecto, muchas de las ciencias de la ingeniería, de la tecnología, nos van a ayudar mucho. De suerte que, en mi opinión, las reformas que vengan no podrían suprimir cálculo, eso es un error fundamental, sino deben buscar enriquecerlo con perspectivas de uso del conocimiento. Y en ese sentido podríamos ganar en el algoritmo y en el aprendizaje de conceptos de manera mucho más integral. Bien, tenemos otra pregunta del CCTS, a la profesora Araceli, acerca de el enfoque que piensa que conviene darle al nivel medio superior a la materia de cálculo. Seguramente pensando en esto, de alguna manera, desde luego no se puede pensar de prescindir de la parte algorítmica. Claro. Se tienen que incorporar estas otras cosas que se mencionan, la parte gráfica, ese desarrollo de identificar propiedades, de esto de la ley de variación importantísima, pero ¿cómo lograr hacer esa conexión? Sí, gracias, Araceli. En este momento se están ensayando distintas alternativas. Por ejemplo, una reforma que está haciendo el CCH de la UNAM está usando estas ideas de predicción y de variación, y que son resultado de la investigación. Es decir, en Sinvestab se investiga mucho a nivel del sistema didáctico, es decir, el triángulo del cable, de cómo se construye conocimiento humano cuando se habla de matemáticas y en particular de cálculo. Y las cosas que han ido apareciendo ahí es que la visualización juega un papel importante, las variaciones sucesivas también, la necesidad de predecir y la variación también. Hay un par de estudios excelentes, uno que hace mi colega Francisco Cordero sobre la idea de integral y acumulación. Fíjense en esto, si uno centra la atención en los conceptos, función, límite, continuidad, derivada, integral, uno dejó de lado los procesos que están detrás, y son todos procesos variacionales, predictivos, acumulativos, de estabilidad. Esos procesos yo creo que tendrían que estar mucho más en el centro de una reforma o de una nueva enseñanza. ¿Cómo lograr esto? Sí hay que realizar actividades que, por un lado, tomen información de otros dominios, de las ciencias, por ejemplo, y traerlo hacia la cotidianidad del alumno. De suerte que los conceptos matemáticos, que hoy son el centro de la enseñanza desde el punto de vista algorítmico, se vuelvan más bien el resultado del aprendizaje. Es decir, no es la enseñanza la que los introduce, sino es la necesidad de controlar una situación, de entender un problema, la que va a hacer emerger esos conceptos. La investigación muestra que eso es posible. Es decir, sí podemos lograr que los estudiantes aprendan con esos enfoques. Yo sí sugeriría que las reformas se basaran en diseños previamente hechos en la investigación. Es decir, con mucha frecuencia las reformas se hacen sobre una cierta noción del currículo como aritmética, de recortar, poner, subir, bajar, reducir, agregar, pero tendríamos que tomar mucho más en cuenta la información que se tiene a nivel de la investigación, y por ejemplo la Academia Institucional de Matemáticas tiene cosas muy interesantes ahí, es decir, que ha puesto en práctica a nivel de tesis de grado, a nivel de estudios puntuales, o bien la comunidad de investigadores más amplia, de suerte que esos elementos sí deben ser tomados en cuenta al momento de diseñar currículas. Y no va a bastar, la investigación sola no dice cómo resolver el problema, falta todo un estudio de la reproducibilidad, y pues además ustedes en el Politécnico tienen un experto, el doctor Javier Lezama, que está en CICATA del IPN. Sí. ¿Tenemos otra llamada telefónica? Sí, ¿verdad? Sí, mire, doctor, me interesaría saber dónde puedo encontrar aplicaciones de lo que es el concepto de límite, función, derivada.
en particular? ¿Cómo se llama? Profesor Alfredo Rodríguez, de Vocacional 2. Sí, típicamente los libros de texto tienen aplicaciones, lo que ellos llaman aplicaciones, que a veces son problemas, es decir, es como un modelo de problema que se reproduce y se simula que es una aplicación y no es en verdad una aplicación. Pero a veces sí tiene problemas interesantes. Últimamente se han hecho algún tipo de trabajos organizando los problemas y yo creo que acudiendo a revistas más especializadas sobre enseñanza y aplicaciones, uno puede encontrar nociones como las que usted busca. En los libros de texto hay aplicaciones y uno puede mirarlas. El riesgo es que pueden ser como tan reducidas que lo limitan un poco al algoritmo. Los libros más recientes involucran más ideas de aplicación. Sin embargo, yo sí recomiendo acudir a revistas. Una que me viene muy a la mente, el UMAP, una revista que justamente habla de matemáticas y aplicaciones. Muy bien. Pues tenemos más preguntas seguramente y nos gustaría plantearlas, comentarlas aquí con el doctor. Sin embargo, el tiempo para esta videoconferencia está por terminar. Y si hay estas inquietudes o algún comentario, es posible que lo hagan si entran al portal de la Academia Institucional, del cual se ha mencionado a lo largo de esta emisión la dirección. Al entrar a este portal pueden luego pasar a la página de la videoconferencia, de esta videoconferencia, la enseñanza del cálculo. Ahí pueden escribir ustedes sus comentarios, sus preguntas, mandarnos su mensaje y en la brevedad serán respondidas. Aquí estará también desde luego las preguntas que se han formulado, algunos otros materiales que se han utilizado para apoyar esta charla. Y bueno, aprovechen también para poderse pasear por las otras videoconferencias que se han ya transmitido y algunas que vendrán, particularmente la siguiente dentro de 15 días. Recordemos que el profesor de matemáticas como tal no es un ingeniero, no es un matemático, es un profesional de la docencia cuya disciplina de referencia es la matemática educativa. Por ello, la vinculación, la comunicación entre el profesor y el investigador no solamente es deseable, es indispensable, es esencial. Gracias por haber seguido esta videoconferencia y reitero, los esperamos dentro de 15 días. Gracias. Gracias, Ricardo Cantoral. Gracias, Claudia. Bien, les recuerdo, o les menciono más bien, la próxima videoconferencia es sobre la conceptualización de la variable. La investigadora invitada es la doctora María Trigueros. Como les comentaba hace un momento, pueden ya entrar a la página correspondiente en el portal de la Academia Institucional de Matemáticas y tener antecedentes sobre este tema. Gracias.